Bienvenidos a todos a este webinar sobre el uso, la agilidad, la versatilidad y la seguridad de las firmas digitales y electrónicas en Colombia. Entonces, pues, sin más preámbulos, quiero iniciar con dos breves mensajes acerca de esta materia. Antes de pasar a este marco que lo voy dejando, el marco legal lo voy dejando para su apreciación, quisiera confirmarles o afirmarles más bien dos situaciones que me parecen relevantes en este momento. Primero, este webinar se hace con el propósito de seguir los lineamientos del Gobierno Nacional sobre la prevención para la rápida propagación del COVID-19. Y a razón de esto, no es solamente el espacio del webinar el que vamos a usar, sino la idea es también que se lleven en su concepción que las firmas digitales y las firmas electrónicas probablemente sea la herramienta más eficaz para darle valor legal a nuestro trabajo, a nuestras comunicaciones, a nuestros comunicados y a nuestros contratos de una manera remota. Debemos ser conscientes de ello y debemos empezar a utilizar y a transformar de una manera pronta al mundo digital nuestros contratos, nuestras comunicaciones, nuestros actos, nuestros títulos valores, nuestras facturas, como lo ha venido implementando actualmente el gobierno y los anteriores gobiernos también. En razón de esto, pues quiero hacer énfasis en que vamos a tratar de desmitificar el uso de las firmas en nuestros documentos electrónicos, de dar la certeza de que tienen ese valor probatorio, ¿sí? Y de confiar en nuestro sistema, en nuestros sistemas legales digitales. De esta forma vamos a lograr de una mejor manera apropiarnos del mundo digital, apropiarnos del teletrabajo, de la comunicación, de la identificación remota. Sin más preámbulos, entonces pues doy inicio con lo que ustedes pueden ver actualmente, es el marco legal de nuestras firmas electrónicas y nuestras firmas digitales. Entonces, iniciando con la ley 527 del año 1999, esta ley ya cumple 20 años, sin embargo, todavía no ha sido debidamente apropiada por el sector comercial, por los diferentes sectores del país. Y esto pues en razón a que las tecnologías solamente hasta los últimos 5 años han venido generando una masificación a través de nuestras redes de comunicación que permiten apropiarnos adecuadamente de esta tecnología. Ustedes pensarán, es una tecnología vieja, es una tecnología de hace 20 años. No estamos ante una tecnología vieja, estamos ante una tecnología que solamente hasta los últimos 5 años ha sido utilizada de manera correcta en el mundo de las comunicaciones, en el mundo comercial y en el mundo legal. A razón de ello, vamos a encontrar que vamos a generar una disrupción en lo que entendemos entre la firma como nosotros actualmente la conocemos y la firma como un método y la firma como un valor numérico. Si ustedes se dan cuenta, en la parte izquierda de la presentación estamos viendo lo que es la firma manuscrita, la firma que todos nosotros normalmente utilizamos cuando vamos a obtener un producto crediticio tradicional, cuando vamos a firmar la hipoteca de nuestra casa, cuando vamos a firmar un contrato, ¿cierto? Y normalmente las áreas legales, las áreas comerciales sienten confianza en esa firma manuscrita porque dicen efectivamente esta persona firmó, esta persona aprobó el contenido de este documento, esta persona se identificó como quien dice ser ante este documento físico. Y por el otro lado, entonces tenemos las firmas electrónicas y las firmas digitales. Son dos conceptos diferentes, por lo menos en Colombia, en donde tenemos que la firma electrónica es un método que utilizando claves, contraseñas o datos biométricos nos va a permitir identificar a una persona y que esa persona genere la aprobación de un documento determinado de carácter electrónico. Por el otro lado, tenemos las firmas digitales, que será un valor numérico que será cifrado con un procedimiento matemático conocido, como lo especifica la norma, que ya les contaré en qué consiste cada una de esas firmas. Ahora bien, como ustedes se dan cuenta, aquí traigo las tres concepciones que nos obligan legalmente en lo que concierne a los tipos de firmas. Entonces, tenemos primero la firma manuscrita. Fíjense que la firma manuscrita, que es la definición literal que ustedes van a encontrar en el Código de Comercio, es una definición a la que nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver en cheques,
en pagarés, en la factura que recibimos, en la guía de entrega que firmamos de nuestro producto que recibimos en nuestra casa, en nuestro contrato. Para las personas que son independientes, siempre pues le dicen a su cliente, bueno, vamos a firmar un contrato para la prestación de mis servicios. Para los que somos empleados nos dicen, bueno, vamos a firmar un contrato para que legalicemos su vinculación laboral. Y esa es la firma que tradicionalmente hemos usado porque es algo que proviene de nosotros. Al realizar nuestro grafo, lo que estamos es generando un patrón único de identificación. Y de igual forma tiene otra función. Nosotros no vamos a poner nuestro grafo en cualquier documento, solamente lo vamos a poner en el documento en el que nosotros asentimos nuestro consentimiento, aprobamos su contenido. De ahí la relevancia y las dos funciones principales que se deben cumplir de una manera tecnológica: identificar a la persona y generar la aprobación de un documento o la aceptación de unos términos que la persona quiere adoptar y sobre los cuales quiere obligarse. A partir de eso, encontramos la primera definición, la firma electrónica. Si ustedes se dan cuenta, la firma electrónica nos dice que es un método que involucra códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas, que sirven para identificar a una persona respecto de un mensaje de datos, y siempre y cuando su uso sea apropiado para los fines para los cuales se ha empleado. Entonces tenemos que la firma electrónica será un método que utiliza códigos, claves o datos biométricos o claves criptográficas privadas. Mientras que cuando vemos la definición de firma digital, encontramos algo totalmente diferente. ¿Qué encontramos? Es un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que utilizando un procedimiento matemático conocido vinculado a la clave del iniciador. Ya ustedes seguirán leyendo el texto, pero hasta ese punto yo diría hay tres elementos distintos en la firma digital respecto de la firma electrónica. Mientras que en el primero me dice que es un método, en el segundo me dice que debo obtener un valor numérico del mensaje de datos y que debo utilizar un procedimiento matemático conocido. Adicional a eso, debo generar claves, porque me dice que debe estar vinculado a la clave del iniciador. Entonces, si ustedes se fijan, a partir de esto podemos decir, efectivamente, debo determinar qué tipo de firma voy a utilizar. Si voy a utilizar una firma electrónica, si voy a utilizar una firma digital, para inmaterializar qué funciones. ¿Qué funciones debo yo inmaterializar respecto de la firma manuscrita? Las que les había mencionado. Es decir, la posibilidad de identificar a una persona y la posibilidad de que esa persona pueda aceptar un documento con dicho método o con dicho valor numérico más un procedimiento matemático conocido. Entonces, fíjense que rompiendo paradigmas, lo que estamos haciendo es empleando una firma para determinado documento, a manera de identificación personal y a manera de aprobación de los documentos. ¿Esto qué quiere decir? Las tres definiciones que ustedes ven ahí tienen el mismo propósito: firmar documentos, aprobar documentos, con la diferencia en que en el primer caso se hará de manera física y en el segundo caso se hará de manera digital o electrónica. ¿Esto qué implicación tiene? Tenemos las herramientas para transformar el mundo digital. Tenemos las herramientas para poder generar todo tipo de documentos firmados de manera remota con el valor probatorio y con el valor legal que nos exige la ley. Un pequeño paréntesis. La ley 527, generadora de las firmas digitales, informa, nos dice en su artículo 8 que cualquier documento que se requiera que esté firmado podrá ser firmado de manera digital o electrónica, aun cuando la misma ley así lo exija. ¿Esto qué quiere decir? Que a mí no me pueden exigir que el documento físico sí o sí debe estar firmado de manera física si yo tengo la posibilidad de emplear firmas electrónicas y digitales de conformidad con la ley. Esto implica que ninguna autoridad me podrá a mí manifestar la invalidez de una firma electrónica o de una firma digital por el simple hecho de que sea un mensaje de datos o que esté dentro del mundo digital. Ahora,
Haciendo ese breve abstract de lo que son las firmas en Colombia, en su concepción legal, vamos a pasar a desglosar la primera concepción, que es la de firma electrónica. Entonces, en la firma electrónica, como ustedes se pudieron dar cuenta, que nos decía la definición, es un método. Ahora, ¿qué es un método? Entonces, es un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado fin determinado. Ahora dice que debe emplearse códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas. Entonces, al respecto, ya vamos a adentrarnos en lo que les voy a explicar como el cifrado simétrico. A pesar de que esta firma utiliza los dos tipos de cifrado, por agilidad, por versatilidad, es mucho más práctico utilizar el cifrado simétrico como claves, contraseñas y particularmente los datos biométricos que no se incluirían dentro del cifrado simétrico, pero que también servirán como una firma electrónica. ¿Qué nos dice después? Nos dice, lo que usted emplee como firma electrónica deberá poder identificar al emisor de ese mensaje de datos o al emisor de esa firma. En ese evento, ¿ante qué nos encontramos? Debemos generar un enrolamiento de esa persona. De lo contrario, si yo a cada uno de ustedes a través de este webinar les expido una clave, pero no los he identificado de manera previa, es cierto, entonces en ese evento, ¿yo cómo voy a hacer para identificarlos? No voy a poder identificarlos respecto de cada uno de sus mensajes. Así cada uno de ustedes me remitieran en ese momento por el webinar o por el correo electrónico un documento, si yo no los tengo plenamente identificados, pues la firma no va a tener esa función de identificarlos plenamente ante un documento. Por eso es necesario entonces generar un enrolamiento, generar un conocimiento previo de esa persona. Ahora, ese conocimiento, por supuesto, puede ser de manera remota, no tiene que ser a través de una cámara web, puede ser a través de preguntas sociodemográficas, puede ser a través de un número de teléfono celular, puede ser a través de un reconocimiento facial, puede ser a través del reconocimiento de la huella o de la voz o cualquier otro factor biométrico o cualquier otro factor sociodemográfico de la persona. Métodos de identificación remota existen muchos. ¿Qué es lo importante? Que lo haga en cualquiera de ellos, porque eso me va a permitir generar la primera inmaterialización de la función de identificación respecto del firmante. Por último, dice siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma. En ese evento, ¿qué podemos decir? Surgen muchas preguntas al respecto y es si todo mensaje de datos puede ser utilizado para todo propósito, ¿correcto? Si yo tomo una llamada y en la llamada le digo a la persona, ahora usted me va a deber 100 millones de pesos y por favor diga firmo en este mismo mensaje que a la luz de la tecnología es un mensaje de datos, yo diría tal vez el mensaje de datos no servirá para los propósitos para los cuales está siendo empleado. Una llamada como mensaje de datos podrá ser empleada para generar un propósito diferente al un endeudamiento por parte de una persona y una posible exigibilidad de esa obligación. Si ustedes se dan cuenta, sería un poco complejo yo determinarle al juez, mire, en esta llamada se encuentra una obligación por valor de 100 millones de pesos y se encuentra firmada por el deudor en la misma llamada. ¿Sí? Entonces, el juez me va a decir, aquí no existe una claridad, ni se ha utilizado o empleado un mensaje de datos para los propósitos para los cuales está siendo usado. Distinto es si en ese mismo caso yo al deudor a través de un sistema financiero, perdón, a través de un sistema informático, le digo a él, mire, este es un documento electrónico, usted puede descargarlo a través de mi plataforma tecnológica. Si usted quiere firmarlo para obtener recursos económicos, por favor, ingrese una clave, un código o un dato biométrico que le permita identificarse y que le permita aprobar el contenido de ese documento. Entonces, si se fijan, yo estoy empleando de manera diferente dos mensajes de datos, pero una no va a tener los suficientes efectos jurídicos que quiero, mientras que la otra sí. Entonces, no todo mensaje de datos servirá para los propósitos para los cuales está siendo empleado. Eso debe realizarse a la luz de la valoración probatoria de los mensajes de datos que cada uno de ustedes, desde sus compañías, desde sus empresas, podrán realizar. Ahora, esto no es nada complejo ni del otro mundo. Esto es tomar las normas,
tomar algo de conocimiento, incluso del que ustedes me han permitido ofrecerles el día de hoy, y a partir de ello, realizar ese análisis de cómo voy yo a emplear los mensajes de datos, si voy o no a emplear las firmas electrónicas, si las requiero o no. Ahora bien, como les había comentado, vamos a hablar rápidamente de lo que es el cifrado simétrico. En el cifrado simétrico utilizo una sola clave para enviar el mensaje. Fíjense que esto se parece mucho a la definición de firma electrónica cuando nos dice que puedo utilizar claves o contraseñas. Entonces, ¿cómo utilizo yo el cifrado simétrico? El cifrado simétrico lo voy a utilizar de la siguiente manera. Fíjense que en el ejemplo, lo que yo quiero cifrar es la palabra hola. Entonces, lo que hago es, en este caso, utilizar un cifrado simétrico que es un corrimiento de abecedario. ¿En qué consiste el corrimiento de abecedario? A la letra A le voy a asignar la letra D, porque se corre 4 casillas la letra A, con el propósito de que el mensaje original no se pueda visualizar sino a través de una clave o una contraseña. Entonces, en este caso, a la letra H del mensaje original, que es la palabra hola, le voy a asignar la letra E. A la letra O le voy a asignar la letra L. A la letra L le voy a asignar la letra I. Y finalmente a la letra A le voy a asignar la letra X. ¿Cuál es el mensaje que estoy enviando de manera cifrada? Helix. Helix no tiene un significado en español y si lo tuviera, no es el mensaje que quiero que se genere. El mensaje que quiero enviar realmente es la palabra hola. Si yo le quiero enviar a ustedes la palabra hola, pero cifrado les voy a decir Helix, ustedes no van a saber qué es eso. Me van a decir, pues está loco, o necesito la clave. Necesito la clave para poder descifrar el mensaje, para poder determinar qué me quiere decir Cristian. Entonces, en ese evento, yo lo que tengo que hacer es enviarles la clave y decirles, no basta con el mensaje cifrado, ¿ven? Porque para que ustedes lo puedan entender, necesitan obtener la clave también. En ese evento tendré que enviarles por otro mensaje de datos, sea un correo electrónico, la clave y decirles, mire, para que usted pueda descifrar esa clave tendrá que utilizar el corrimiento de abecedario y restarle 4 casillas a cada una de las letras que yo le he enviado. De esa manera, entonces el mensaje enviado es Helix y les digo, su clave es corrimiento de abecedario, reste 4 casillas. De esta manera, ¿qué va a pasar? La E del mensaje cifrado se va a convertir en la H. La L se va a convertir en la O. La I se va a convertir en la L y la X se va a transformar en la A. De esa manera, ustedes van a tener la certeza de que el mensaje enviado es hola. Esto es un cifrado simétrico. ¿Cuál es el inconveniente del cifrado simétrico? Que cualquier persona puede interceptar la comunicación. Y no bastará con interceptar la comunicación, sino que como yo tengo la necesidad de enviarles también la clave para que ustedes puedan descifrar el mensaje bajo el mismo canal, eso implica que la persona interceptadora del mensaje va a tener fácil acceso tanto al mensaje como a la clave para descifrarlo. Esta es la tecnología base de las firmas electrónicas que también está considerada a nivel internacional desde la ley modelo de la CENOMI de firmas electrónicas del año 2001, que Colombia finalmente ha adoptado en la mayoría de sus partes en el decreto 2364 del año 2012, que reglamenta las firmas electrónicas y su usabilidad para Colombia. Ahora bien, entendiendo el tipo de cifrado simétrico de las claves y las contraseñas para la firma electrónica, que es una parte un poco técnica, pero que es importante que lo tengan presente y ya verán por qué, vamos a pasar al resto de posibilidades de firma electrónica que tengo. Entonces, fíjense que tengo la posibilidad de generar una infraestructura de llave pública que yo les voy a pedir, lo vamos a dejar en un paréntesis porque esta es la misma tecnología que se utiliza para una firma digital y vamos a pasar rápidamente a los tipos biométricos de firma electrónica. Si ustedes se fijan, tengo dos posibilidades, RENEC y AVIS. ¿Qué significa RENEC? Registraduría Nacional del Estado Civil. Es decir, para cierto sector del comercio que está especificado en las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, los particulares que ejercen algún tipo de función pública y las entidades públicas, estas entidades van a poder acceder
a los registros biométricos que tiene la Registraduría Nacional de cada uno de nosotros. A partir de allí se podrá generar un cotejo bastante seguro de la identidad de la persona. Recuerden que uno de los propósitos de la firma es identificar a la persona, es decir, que la persona manifieste, la persona es quien dice ser. ¿Qué mejor que obtener un rasgo biométrico? Si yo puedo cotejar la huella contra la persona, ya no me va a importar qué documento me presente. Me puede presentar el pasaporte, me puede presentar la cédula de extranjería, me puede presentar la cédula de ciudadanía, falsa o real, ya no me va a importar qué tipo de documento me va a presentar, ¿sí? Porque si esa persona está registrada en la Registraduría Nacional del Estado Civil, su mecanismo de identificación ante cualquier sistema informático o ante cualquier entidad será su huella dactilar. Entonces, ahí ya estamos poniendo un reto adicional para aquellas personas que se dedican a suplantar la identidad, porque entonces ya no será suficiente con obtener un documento de identificación falsificado, sino que ahora tendrían que entrar a falsificar los datos biométricos. Situación que les confieso, no creo que sea imposible, pero creo que por lo menos en Colombia estamos bastante lejos de generar este tipo de tecnología. Eso respecto de la huella. Ahora pongamos el reto facial, la identificación facial ante la registraduría, que esperamos prontamente ya empiece a circular de manera mucho más ampliada. Si el reto facial consiste en informar a la persona que debe sonreír, que debe parpadear, que debe mover la cabeza hacia un lado o hacia el otro, será incluso mucho más difícil para los estafadores de la identidad duplicar los rasgos biométricos faciales de la persona. Por lo tanto, el estafador se tendrá que identificar como quien es realmente y no podrá suplantar la identidad de otras personas. Eso respecto a la registraduría, y ustedes se preguntarán, bueno, pero yo no soy particular que ejerce función pública, yo tampoco soy una entidad pública ni presto servicios financieros. ¿Qué pasa ahí? Pues tiene la otra posibilidad, ABIS, Authentic Biometric Identification System. ¿Qué quiere decir esto? Mi propia base de datos biométrica, siempre y cuando cuente con las debidas autorizaciones para el tratamiento de los datos personales. En este evento, lo que va a transcurrir es que yo voy a armar mi propia base de datos o a consumir una base de datos lo suficientemente robusta, ¿sí? Que de un operador que incluya datos biométricos en sus bases de datos que me permite cotejar la identidad de las personas, ¿sí? Entonces, en ese evento, ustedes lo pueden hacer, pero si su core de negocios es generar préstamos como sector real, si su core de negocios es ser una empresa fintech, si su core de negocios es cualquier otra posibilidad distinta a las mencionadas para la registraduría, entonces pueden tener la ventaja de buscar en el comercio digital empresas que tengan bases tipo ABIS. O si su reto es también involucrarse en el negocio de la identificación digital, entonces empezar a construir a partir de ciertas normas de seguridad su propia ABIS. ¿Cuál es la desventaja de construir una propia ABIS? Pues empiezan desde cero o empiezan desde sus primeros 10 clientes, ¿sí? Respecto de empresas que ya como Olimpia, que están en el mercado, que pueden tener muchos registros biométricos a disposición de la identificación digital para las personas. ¿Con qué propósito? Cumplir la primera función de las firmas, identificar a una persona respecto de un documento. Por último, tenemos entonces OTPs, que es One Time Password, que son las claves dinámicas que nosotros normalmente utilizamos, ¿sí? Para recuperar nuestras cuentas, para ingresar a nuestros sistemas bancarios a través de nuestra app móvil, a través de nuestro web service. Y la facilidad de los OTPs es que a cualquier celular pueden llegar. Hay que tener presente, entre mayor facilidad, menor seguridad. Por eso la importancia de hacer un adecuado enrolamiento previo. Que yo tenga la certeza de que si voy a enviar un OTP dinámico y cambiante a un celular determinado, que ese celular sí sea de la persona que previamente se ha identificado ante un sistema informático. De lo contrario, se perdería la seguridad. Esto que implica que el OTP deberá tener un enrolamiento seguro. De otra parte, tenemos las claves que ya no son cambiantes. Las claves que es una sola en cualquier momento.
esa clave pues es ya un poco más insegura porque independientemente de la persona que tenga la clave, yo no voy a poder identificar plenamente a esa persona y esa persona me va a poder repudiar y me va a poder decir o yo no lo firmé o la clave podría repetirse fácilmente. Debemos ser conscientes que hoy en día las claves todavía son 1, 2, 3, 4 o 5, 6, 7, 8 para mayor seguridad. ¿Cuántas veces se puede repetir esta clave o cuántos firmantes pueden tener la misma clave? Eso genera un riesgo de seguridad. Por lo pronto, les podría decir, la clave no es un método seguro para emplear dentro de las firmas electrónicas. Ello no quiere decir que sea ilegal, pues la norma lo ha contemplado. El grado de seguridad que ustedes requieran para cada una de sus firmas electrónicas lo deberán determinar al interior de sus organizaciones, adecuando el riesgo jurídico y el riesgo económico que depende del tipo de documento que se esté firmando electrónicamente. La firma electrónica tiene otros retos legales, su confianza y su seguridad. Fíjense que las firmas electrónicas hasta el momento empleadas son bastante versátiles y ágiles para su uso. Sin embargo, el decreto 2364 del año 2012 nos dice, quien provea la firma electrónica, sea una de las partes dentro del acto que se está firmando, o sea un tercero, deberá suministrar, aparte de la firma electrónica, los datos de creación de esta firma, su seguridad y su confiabilidad. Entonces, esto pone un reto adicional. Si resulta que ustedes van a utilizar su firma electrónica y ustedes van a decir, yo soy la parte del contrato que va a suministrar esa firma electrónica, entonces deberé someterme a lo siguiente que les voy a mencionar. Probar su seguridad y probar su confiabilidad. No es manifestarla. No es manifestar simplemente que la firma electrónica es segura, es probarla. Ahora, ¿cómo dice el mismo decreto que se debe probar? Dice, hay dos posibilidades y no cierra las posibilidades. Dice, hay dos posibilidades. La primera es un concepto de un perito experto que pueda certificar la seguridad de esa firma electrónica empleada. O la otra posibilidad que dice la norma es someta sus procesos de firma electrónica a una auditoría técnica especializada e independiente. Esto tiene de igual forma unos retos en seguridad. La idea no es que ustedes digan, no, pero pues la firma electrónica muy versátil de utilizar porque ¿quién no quisiera firmar con claves? ¿Quién no quisiera firmar con one time password porque es demasiado fácil? ¿Cierto? Pero tiene sus retos de seguridad. Y entonces diría uno, no, ya no me sirve, porque si tengo que emplear la seguridad de manera adicional, no me va a servir esa firma electrónica. Entonces, en ese evento, ¿yo qué les puedo recomendar? No se preocupen, vamos a emplear la agilidad y la versatilidad de la firma electrónica con la seguridad de la firma digital. Entonces, ya vamos a entrar al mundo de la firma digital y les voy a explicar rápidamente cómo puede ser utilizada la seguridad de la firma digital. Y como abrebocas ustedes irán pensando, ¿esto quiere decir que la firma digital es más segura? Sí, efectivamente la firma digital es mucho más segura. Pero, ¿qué pasa? Cuando tengo mayor seguridad, pierdo agilidad y facilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema colombiano legal de firmas electrónicas y firmas digitales, como está planteado, lo que me va a permitir a mí es generar un uso combinado de las dos firmas para garantizar la agilidad de la firma electrónica y la seguridad de la firma digital en cualquier documento. ¿Listo? Ahora, hay otro reto adicional, pero mucho más sencillo y mucho más legal de cumplir. Es el que ustedes están viendo en este momento en su pantalla. ¿Qué hicimos desde Olimpia? Desde Olimpia el año pasado dijimos, vamos a crear un pagaré. Ese pagaré va a estar firmado electrónicamente. Cuando revisamos la norma de lo que tenía que contener esa firma electrónica, nos detallamos que en el artículo séptimo del decreto 2364 del año 2012 nos manifiesta que la firma electrónica se presumirá auténtica, siempre y cuando las partes lo hayan así pactado. ¿Esto qué implicación tiene? Sencillo, en el documento que vaya a firmar electrónicamente incluya una cláusula como la que ustedes están viendo en este momento. Nuevamente les anticipo, si ustedes se fijan después del espacio que está para la firma por OTP, que fue el caso que nosotros expusimos incluso ante la justicia colombiana,
encontrarán que ya desde ese momento estamos previendo el uso de las firmas digitales como factor de integridad y no repudio del documento que ha sido firmado electrónicamente por el deudor o por la contraparte. Recuerden que la firma electrónica no es solamente para emplear en una modalidad, sino para emplear en cualquier tipo de modalidad de documento electrónico. Eso nos da nuevamente una gran ventaja en materia electrónica y en materia digital. Para que por favor lo tengan presente. De igual forma, la presentación se les compartirá con el propósito de que puedan replicar el conocimiento y puedan replicar y también recibir, por supuesto, las observaciones de cara a lo que es esta cláusula, para que la puedan empezar a implementar en todos sus procesos. Ahora, vamos a ver los tipos de firma electrónica y su seguridad. Entonces, fíjense que en este cuadro que hemos elaborado desde la perspectiva de Olimpia, es decir, no es un estándar a seguir, es unas buenas prácticas que hemos construido desde el área técnica y desde el área legal de Olimpia, podemos encontrar en la casilla número 1 el tipo de firma, en la casilla número 2 el nivel de seguridad, en la casilla número 3 la recomendación que se debe hacer, el tipo de contrato, acto o documento que se puede firmar y si esta firma es de carácter presencial o no. Recuerden que el propósito es identificar a la persona con la plena certeza de que esa persona es quien dice ser o con un grado alto de certeza de que esa persona es quien dice ser. Si existen firmas no presenciales, su uso será más empleado con el propósito de no generar un contacto directo con el cliente, no generar un desplazamiento de esta persona o un punto de encuentro físico en común, ¿sí? O utilizar, digamos, un servicio de mensajería física para poder enviar este documento, sino generar un proceso remoto de firmas. Pero ¿qué pasa en una institución financiera? ¿Sí? ¿Qué pasa en una cooperativa? ¿Sí? ¿O qué pasa en el sistema o en el sector salud respecto de los posibles casos de fraudes que se están generando? Tal vez ellos no requieren una firma remota. Tal vez lo que ellos requieren es mitigar el fraude por falsa identificación. En esos eventos podrán utilizar una firma electrónica o digital que le implique un mayor grado de certeza respecto de que la persona es quien dice ser. Esto se puede emplear a través de una firma presencial biométrica con huella. Para el sector financiero, si logran mitigar 1, 2, 3 o 5 puntos el porcentaje de fraude por falsa identificación, esto podrá representar, aparte de la estrategia paperless, una gran ventaja en la colocación de productos financieros. Pero pues de igual forma, como yo les explicaba, la transición es, determine en su empresa qué necesita. Si necesita mayor seguridad en la identificación presencial o si necesita masificar sus productos a través de firmas remotas con el grado de certeza de que esa persona es quien dice ser o si necesita generar una combinación de los dos. Ya cada organización podrá determinar cómo puede emplear estas firmas electrónicas. De igual forma, ustedes podrán verificar que en el cuadro hay 5 tipos de documentos, donde tenemos desde documentos internos hasta un documento que por ley y por jurisprudencia me ha exigido mucho, que es un título valor. ¿Por qué? Porque en los títulos valores nos dice, mire, usted siempre tiene que presentar el original y tiene que presentarlo firmado, ¿sí? Incluso en esos casos se han generado debates desde las altas cortes en donde nos han manifestado, tengo problemas con la originalidad, tengo problemas con la firma, a pesar de ser un documento físico. Por eso se pone como en el 5º grado por ser de los documentos más exigentes en cuanto a su originalidad y su firma para su exigibilidad judicial. Bien, cerrando rápidamente el capítulo de las firmas electrónicas, vamos a pasar al empleo de las firmas digitales. Nuevamente, nos encontramos ante el desglose de la definición de firma digital. Entonces, en este desglose de la definición de firma digital vamos a empezar con la primera parte. Dice, es un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es ese valor numérico? ¿Qué características debe tener para poderlo emplear dentro de una firma digital? Les comento que desde finales de los años 70 a nivel mundial se han venido masificando y tecnificando este tipo de firmas digitales. Recuerden que lo que estamos haciendo es empleando un mecanismo de cifrado para unos efectos legales, que es firmar cualquier tipo de documentos cuando la ley así lo exija o cuando las partes así lo acuerden. No solamente es cuando
se requiera. Ustedes entenderán, un contrato podrá ser aceptado efectivamente, porque la norma me dice que bastará el acuerdo de voluntades. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el reto que nos vamos a enfrentar en ese evento? Pruebe que ese contrato existió. Pruebe que esas obligaciones sí se dieron. Por eso, a pesar de que la norma nos dice que bastará el acuerdo de voluntades, entre otras características legales, para que exista un contrato, los abogados, nosotros los abogados, siempre decimos, habrá que tener un soporte documental. No porque el contrato se perfeccione con ese soporte documental, sino porque como mecanismo coercitivo y de exigencias de obligaciones, siempre será mejor tener un marco contractual donde estén definidas las obligaciones legales. Y por supuesto, siempre exigiremos que esté firmado. De esa manera, vamos a poder determinar que esa persona sí se identificó y sí aprobó el contenido de ese documento. Entonces, retomando la firma digital, tenemos un valor numérico. Este valor numérico, ¿qué es lo que va a pasar con este valor numérico? Se va a obtener del documento a firmar y se conoce como un valor hash. La tecnología hash se utiliza para generar un valor numérico resumen de cualquier tipo de documento. Y ya les voy a mostrar un ejemplo de un valor hash. Después dice, utilizando un procedimiento matemático conocido. Aquí nos vamos a encontrar ante un estándar de facto. ¿Por qué digo de facto? Porque la norma dice que usted puede cumplirlo de cualquier manera, pero realmente la tecnología que se ha diseñado para la firma digital sigue siendo única en el mundo y se llama, como ustedes pueden ver en la presentación, RSA. RSA es el procedimiento matemático conocido mediante el cual ese valor numérico que les acabo de comentar se va a tomar y se va a cifrar para su seguridad. ¿Correcto? Aquí, entonces, en el RSA tenemos que abrir un breve espacio para lo que va a ser el cifrado asimétrico, distinto al cifrado simétrico que les explicaba sobre la firma electrónica. Entonces, en este cifrado asimétrico, lo que va a suceder es lo siguiente. En principio yo tenía una sola clave, ¿lo recuerdan? Cuando enviaba el mensaje, tenía una sola clave que era corrimiento de abecedario en 4. ¿Correcto? Sumaba 4 para enviar el mensaje, restaba 4 para poder decodificar el mensaje. Como esta es una práctica que a hoy en día es totalmente insegura, ¿sí? Ágil, pero insegura, entonces, ¿qué debo emplear de manera adicional? Entonces, en el año 79, 3 matemáticos, Rivers, Shamir y Adlemar, por eso se llama RSA, crearon un procedimiento matemático que se llama de un par de llaves, llave pública y llave privada. Y cada una de ellas sirve para cifrar un mensaje. ¿Por qué se considera asimétrico? Porque si yo tomara el mismo mensaje para cifrarlo, como en el ejemplo anterior, hola, lo que va a pasar es que a la palabra hola le voy a generar un valor hash. Y ese valor hash lo voy a cifrar con una llave privada. Recuerdan que les comenté el par de llaves y ya veremos un ejemplo sobre la materia. Con la llave privada cifraré ese valor hash para darle la integridad al documento y esos dos componentes harán que yo firme digitalmente un documento. ¿Qué pasa con la otra llave? La otra llave es la llave pública y esa llave pública lo que va a hacer o lo que va a generar es que cualquier mensaje que se cifre con esa llave privada, con una única llave privada, solamente se podrá descifrar cuando se combine con esa llave pública. Es decir, en el mundo se genera un solo par de llaves para cada una de las firmas digitales que se consumen. Esto implica que cuando ustedes tengan una firma digital, tendrán la certeza de que su par de llaves, la pública, que estará en una entidad de certificación digital custodiada, y la privada, serán únicas en el mundo. Ahora, fíjense que ese par de llaves, específicamente la llave privada, es la que nos habla la definición en el artículo 2 de la ley 527. Cuando dice, permite determinar que ese valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador. ¿Qué es la clave del iniciador? La clave del iniciador es esa llave privada que de manera previa se le ha asignado a esa persona. ¿Qué pasa con la llave pública? La llave pública tiene la función de ser expuesta para todo el mundo, no solamente con el fin
de que cada vez que se firme con esa llave privada, cada persona tenga que combinar ese par de llaves sin tener que pedirle a la persona, deme el par de llaves, sino también con otro propósito. Esa llave está contenida en un certificado. ¿Y ese certificado qué dice? Ese certificado es expedido por la entidad de certificación digital. Ese certificado nos dice, el firmante es, en el ejemplo, Cristian Mendieta, en su calidad de o persona natural, o representante legal de una empresa, o empleado de una empresa, o en cualquier otra calidad en la que previamente se haya expedido esa firma digital. Entonces tiene esas dos funciones, generar la combinación con la llave privada y a su vez a través de ese certificado informar quién es el firmante. Entonces ahí estamos cumpliendo las dos funciones. Identificación por el certificado que contiene la llave pública y aceptación del documento cuando la persona toma su llave privada y a partir de ella obtiene un valor hash cifrado a través de RSA. Entonces estamos cumpliendo realmente las dos funciones principales de firma, identificación y aprobación del documento que se va a querer firmar. Ahora, vamos a ver cómo se puede modular los efectos de una firma digital, con el propósito de que generen no solamente los efectos de aprobación del documento, sino de integridad y de no repudio al mismo. Como les estaba comentando, este es un ejemplo de la función hash. Fíjense que SHA-256 quiere decir Secure Hash Algorithm, de 256 bytes de longitud. Esto, aunque suena muy técnico, quiero mostrarles el resultado. ¿Cuál es el resultado que se está presentando? Fíjense que cuando yo coloco en el texto, genéreme un valor hash de la palabra documento PDF, ese valor hash empieza por 4C, 431, C4, etc. Ahora fíjense que yo le digo a la misma calculadora, genéreme un valor hash del documento PDF, punto. En el segundo ejemplo le agregué el punto. Ahora fíjense el valor hash que me está arrojando. F99E3287, etc. ¿Qué podemos evidenciar ahí? Cualquier alteración, por mínima que sea del documento, va a generar un valor distinto hash. ¿Y esto qué implica cuando se genera un valor distinto de hash? Se rompe la integridad del documento. Ya no va a existir integridad del documento. Cuando no existe integridad del documento, pierde su valor jurídico. Ahí la importancia de determinar que cuando el documento esté firmado, no se va a poder generar ningún tipo de modificación, salvo que las partes así lo hayan determinado para un momento determinado. Y esto se engloba dentro de la ficción legal. El ejemplo clásico, ¿qué pasa con el pagaré que yo firmo en el banco? Ese pagaré va a tener dos momentos de integridad. Uno cuando lo firmo, porque lo firmo en blanco. Y el otro será posterior cuando lo diligencie el banco si yo he incumplido con mis obligaciones financieras. Pero fíjense que existe la necesidad de que las partes efectivamente acuerden que ese documento será posteriormente modificado. En el caso del pagaré será fácil porque existen unas cartas de instrucciones de diligenciamiento. Las cartas de instrucción de diligenciamiento del pagaré implican que ese pagaré tendrá un segundo momento. Pero si se va a generar otro tipo de modificaciones del documento firmado, a menos que las partes lo logren pactar de manera acertada, fíjense que se va a romper la integridad. Se rompe la integridad, perdemos el valor jurídico del documento que estamos firmando. Ahora, quiero presentarles más o menos cómo es el principio del RSA. El RSA en el año 79 no fue escrito en código fuente. Fue escrito por tres matemáticos, lo más probable es que lo hayan hecho a través de un libro, una tesis, un documento presentable para alguna autoridad académica o comercial. Fíjense que lo que pasó en el mundo es que cogieron ese libro, esa tesis, ese procedimiento de RSA como estuviera escrito y lo incorporaron en código fuente para poder ser usable en todos los mecanismos que nosotros usamos de cifrado. Esta es una tecnología de cifrado segura. ¿Esto qué implica? Que estoy empleando una tecnología de cifrado para efectos de firmar. Esta misma tecnología la podría utilizar efectivamente para cifrar el documento completo y para que nadie lo pueda ver. Pero fíjense que a menos de que mi propósito sea enviar un documento que solamente el receptor lo pueda ver, yo lo que estoy haciendo es empleándolo junto con un valor hash para firmar de manera segura cualquier documento.
Recuerden que lo que estoy haciendo es cifrando el valor hash, no el documento en su totalidad, sino el valor hash, que de igual forma ese valor hash es único en el mundo y se expide de cada uno de los documentos, siempre y cuando se utilice la tecnología actual. Es decir, ¿recuerdan cuando les dije SHA-256? Pues apenas hace 10 años se llamaba SHA-128. ¿Qué pasó con SHA-128? Perdió su vigencia porque el valor hash que estaba generando era insuficiente y existía un riesgo de colisión. ¿Qué es el riesgo de colisión? Que de dos documentos diferentes se pueda obtener el mismo valor hash. A razón de que existía riesgo de colisión en el SHA-128, la tecnología avanzó. Un tip que se conoce como cifrado cuántico, el doble del SHA-246. Es decir, SHA-512 se considera como cifrado cuántico en razón a que las pruebas hasta ahora adelantadas han permitido dilucidar que la computación cuántica no puede descifrar rápidamente el valor hash en un rango de 512 bytes. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, se tomó el RSA, el algoritmo RSA, se puso en un código fuente informático a fin de que pueda ser empleado para las firmas digitales. Ahora bien, tenemos entonces cómo es el paso a paso de construir y verificar una firma digital. Entonces, lo primero es, tenemos el mensaje de datos. ¿Qué es el mensaje de datos? El documento que yo voy a firmar. Llámese contrato laboral, orden de compra, pagaré, factura, cualquier otro tipo de documento, aceptación de orden de servicios, aceptación de una oferta mercantil, cualquier documento que requiera estar firmado o que por consideraciones probatorias ustedes consideren que debe estar firmado. A ese mensaje de datos le obtengo un valor hash, como se los había explicado. Después, ese valor hash va a ser cifrado con la tecnología RSA con la llave privada. La llave privada es la que va a tener cada una de las personas que va a emplear esa firma digital única en el mundo para aprobar el contenido del documento que se encuentra ante sus ojos. Después, entonces, ¿qué debo hacer? Tomar el mensaje ya firmado digitalmente y enviarlo al receptor de ese mensaje de datos, documento electrónico, contraparte, empresa, cliente, usuario, proveedor, lo que ustedes consideren de acuerdo al tipo de documento que se va a firmar. Cuando esta persona recibe el documento, lo que se va a generar, si es a través de un archivo PDF, es que el archivo PDF a través de una licencia que previamente se ha otorgado va a validar la confianza de la firma digital. ¿Cómo la validan? Muy sencillo. Él va a tomar y va a extraer su propio valor hash del documento. Si el valor hash del documento enviado es igual al valor hash que fue inicialmente enviado, si esos dos valores hash van a ser iguales, entonces existe integridad del documento. Y esta va a ser la respuesta que nos va a arrojar. Nos va a decir, mire, ese documento efectivamente es íntegro y viene con este certificado. ¿Recuerdan el certificado que les comenté de la llave pública? Ya vamos a ver un ejemplo de un certificado que contiene la llave pública. Este es el procedimiento que va a hacer PDF cuando se va a validar una firma. Entonces, fíjense que yo tengo el mensaje de datos que será un PDF. ¿Qué le obtengo? Un valor hash. A ese valor hash lo cifro con RSA y RSA me va a arrojar otro valor totalmente diferente al alfanumérico. Ese valor alfanumérico es indescifrable hasta el momento. Envío ese documento, para el ejemplo, a través de un correo electrónico. Cuando la persona lo recibe, ¿qué es lo que va a pasar con PDF? Él va a entrar y va a validar. ¿Cómo lo validan? Para los que son observadores, en el panel de firmas va a decir firmado y todas las firmas son válidas. Entonces, fíjense que aquí estoy visualizando cómo esos documentos electrónicos se pueden validar fácilmente a través de la firma digital. Recuerden que la firma electrónica tiene otras connotaciones ya más de carácter legal que van a generar un proceso de validación diferente, que es a través del pacto entre las partes. Y recuerden que el propósito aquí es utilizar las dos firmas combinadas o separadas, pero lo importante es que lleven el concepto que pueden utilizar cualquiera de ellas o ambas para los propósitos para los cuales ustedes los han designado al interior de su organización, de sus organizaciones de cara a sus proveedores o a sus clientes. Ahora, fíjense cómo es el proceso de la firma digital. Entonces, tengo el mensaje de datos, uso la llave privada,
Obtengo el hash del mensaje de datos. Para el ejemplo, obtengo un hash que es 123. A ese 123 le aplico el algoritmo RSA con la llave privada. ¿Para qué? Para que cifre ese valor hash. Cuando cifro ese valor hash, entonces lo envío. ¿Cuál es el resultado para el ejemplo? Cogí 123 y lo convertí en ABC. ABC es el mensaje cifrado. ¿Qué pasa cuando yo envío el documento? Entonces se va a aplicar el descifrado, es decir, se va a generar la combinación de la llave pública con la llave privada. Esto lo hace el sistema informático. Cuando se combinan esas dos llaves, descifra el mensaje que está descubierto. Va a estar descubierto. ¿Cuál es el mensaje que está oculto en el ejemplo? El valor hash. ¿Cuál es el valor hash en este ejemplo? 123. Entonces, él va a obtener el resultado. Va a decir, el hash que me enviaron es 123. ¿Qué va a hacer el sistema? Va a decir, me va a generar un propio valor hash del documento enviado. Va a decir, yo recibí 123, voy a generar otro valor hash del documento. Si me da 123 es porque sí está bien. Si me da otro valor diferente, 124, no va a existir integridad. Cuando él compara los dos valores hash, me va a decir, sí, su documento es íntegro. Y cuando tiene integridad, gozará de no repudio. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cómo hago yo para generar la validación de este documento? Entonces, cuando ustedes se encuentran ante un archivo PDF y el documento está firmado digitalmente, en la parte superior del documento van a encontrar una barra que se llama panel de firma. Cuando ustedes lo despliegan, fíjense que van a encontrar entonces acá, firmado por, detalles de la firma, detalles de certificado. Recuerden que yo les mencioné que aquí va a haber un certificado involucrado que me va a permitir identificar a la persona plenamente. Entonces, vamos a ver aquí. Cuando ustedes cliquean, perdón, me voy a devolver, cuando ustedes cliquean en detalles de certificado, les va a arrojar este certificado. Este es el certificado de la firma digital. Entonces, fíjense que en la pestaña detalles, cuando yo voy a la clave pública, voy a encontrar el total de la llave pública. Ahora, aquí hay un reto de carácter legal y de carácter comercial. ¿Cuál es ese reto de carácter legal y comercial? Resulta que el sistema me va a decir, sí, su documento es íntegro. ¿Y qué me dice el sistema? Valide su certificado. Verifique su certificado. ¿Por qué? Porque esa interacción sí la hace el ser humano respecto del certificado. Para el ejemplo, fíjense que yo tengo dos tipos de certificado. En el ejemplo, tengo un certificado donde firma Ricardo Parada Martínez como gerente legal. Y el mismo certificado, perdón, otro certificado dice Ricardo Parada Martínez como representante legal. Entonces aquí está el reto y los invito a que tomen ese reto por sus propias manos, ¿sí? Y determinen cuándo el documento está firmado digitalmente y válidamente, porque esta verificación no la hace el sistema. Esta verificación la hace el receptor del documento. Entonces, cuando el receptor del documento me va a decir a mí, Cristian, resulta que este certificado digital lo recibí porque la persona lo firmó en calidad de representante legal. Y yo voy y lo reviso y dice gerente legal. Yo le digo, no, qué pena, pero ese documento no está firmado por el representante legal. Sí está firmado por Ricardo, pero no en su calidad de representante legal. Lo está firmando en calidad de gerente legal. Y ahí vamos a tener un problema legal, ¿cierto? Porque no es lo mismo que Cristian firme como abogado, que Cristian firme como empleado de Olimpia o que Cristian firme como representante legal de una empresa. Porque quien se obliga en cada uno de los casos anteriormente citados es una persona diferente, ¿correcto? Entonces, esta es una interacción humana que se necesita. Esto no lo hace el sistema informático. Esto lo hace directamente la persona que debe entrar a validar que quien está firmando digitalmente está firmando bajo las calidades que dice tener. ¿Sí? De lo contrario, entonces yo le diré, no, mire, usted firmó, pero no firmó en la calidad en la que tendría que haber firmado. ¿Ven? Esto es prácticamente netamente humano, netamente factor de verificación. Y por eso es importante que empecemos a interiorizar el uso de las firmas digitales en Colombia. Ahora bien, ¿cuál es el proceso resumido de las firmas digitales? Entonces, en el ejemplo, David redacta un mensaje, redacta un documento, elabora un pagaré, elabora el documento que requiere. David lo firma digitalmente en caso de que así lo requiera o lo necesite. David envía el mensaje a través del servicio de Internet. Su contraparte lo recibe.
cuando su contraparte recibe ese mensaje, debe generar la validación, primero de integridad, es decir, el documento me dará a manifestación de que las firmas empleadas son íntegras, es decir, me va a comparar los valores hash. ¿Qué más debe hacer esta persona? Entrar a validar el certificado para determinar que David efectivamente es quien dice ser y que ostenta la calidad que dice ostentar ante el documento, sea persona natural, empleado, representante legal o cualquiera de las otras figuras. Si esas organizaciones, quien firma las propuestas por determinación legal, son los account manager, pues tendrá que tener un certificado que diga que es account manager de una empresa y que ese certificado se encuentre vigente. Fíjense que entonces acá, ¿para qué me sirve la firma? El mismo certificado me lo dice. En este ejemplo dice que me sirve para firmar documentos o datos. No me sirve para nada más. Y nuevamente resalto entonces que cuando veo o voy a entrar al detalle del certificado, incluso en la primera visualización del archivo PDF firmado, me va a tener que decir firmado y todas las firmas son válidas. Puede hacer que cuando me diga que no todas las firmas son válidas, tendré que generar o agregar ese certificado a mi sistema de confianza, evento en el cual pues se tendrá que realizar el proceso de agregar la confianza, cerrar el PDF, volverlo a abrir. Si esto sucede, no es porque el certificado esté mal, puede ser que genere algún inconveniente en Acrobat. Si esto sucede, la recomendación es agregue los certificados de confianza, ciérrelo, vuelve y abra. Si sigue persistiendo el problema, definitivamente su certificado no logró obtener la integridad del documento. Ahora vamos a pasar rápidamente a lo que es el estampado cronológico. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que en el mundo físico nosotros aprovechamos las leyes de la física cuando empleamos una firma física. Es decir, cuando ustedes firman físicamente un documento, ese documento da, aparte de los valores que les di, identificación, aprobación del contenido del documento que van a firmar, una característica física y es cuándo se firmó. Si ustedes llaman a un experto grafólogo, a través de la historia de la tinta que se está empleando en el documento, les va a poder determinar, mire, esa firma sí es de esa persona y se hizo en determinado momento o en determinado lapso, ¿cierto? Y eso es una apropiación, una característica física del mundo físico que es relativa al tiempo, ¿sí? El tiempo como tal transcurre hacia adelante y por lo tanto yo puedo determinar hacia atrás cuándo se firmó ese acto. Así, ese acto se haya firmado hace 10 años, pero el documento diga que se firmó ayer, ¿verdad? Eso pasa en el mundo físico. Ahora, ¿qué pasa en el mundo digital? ¿Qué pasa con nuestras firmas electrónicas y con nuestras firmas digitales? Vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque si yo no empleo la estampa de tiempo, el documento me va a aparecer firmado con la hora del ordenador desde el cual fue firmado. Aquí es donde se hace necesario entonces un servicio de certificación de la obra legal colombiana en el mundo digital. Se llama estampa cronológica o sello de tiempo que lo puede expedir una entidad de certificación digital. ¿En qué consiste este servicio? Es muy sencillo. ¿Qué es la obra legal colombiana? Es un mensaje de datos, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago yo con ese mensaje de datos? Le agrego una firma digital que le va a dar integridad y no repudio a ese mensaje de datos que se llama obra legal colombiana. Ese pequeño dato de obra legal colombiana firmado digitalmente lo voy a colocar dentro de la firma digital que se va a emplear para identificarse y aprobar el documento. Fíjense acá, estoy utilizando el mismo certificado digital para el ejemplo. En la pestaña resumen, en la parte final que dice uso deseado, fíjense que ahí dice firma digital sin rechazar, codificar claves, protección de correo electrónico y time stamping, es decir, sello de tiempo. ¿En dónde más lo puedo validar? En el mismo certificado, en la pestaña de detalles, en el link uso de clave ampliada. Fíjense que me dice cuáles son los usos de la clave. Protección de correo electrónico y time stamping. Nuevamente. Entonces, si mi certificado digital no tiene este atributo, yo le voy a decir a la persona, no voy a tener cómo probar que ese documento se firmó en tal día y a tal hora. Voy a tener un problema. Por eso es importante que este producto se pueda consumir, uno, de manera independiente, o dos, combinado con el certificado de firma digital. Ustedes dirán, pero ¿para qué time stamping de manera independiente? No todos los documentos necesitan estar firmados, pero sí todos los documentos necesitan tener
la certeza de cuándo fueron creados, generados, emitidos o recibidos. Entonces ustedes pueden hacer uso solamente del servicio de timestamping o si necesitan es generar servicios con firma, también incluirlo dentro del certificado de firma digital. Deben tener en cuenta que normalmente las entidades de certificación digital ofrecen los servicios por separado, ¿correcto? Entonces le pueden decir, tengo el servicio de firma digital y adicional el servicio de estampado cronológico o sello de tiempo. Pero si usted los quiere consumir independientes o solo quiere firma digital, perfecto, hágalo. Porque la responsabilidad es de quién? De las empresas, de quien adquiere el producto o de quien va a utilizar el producto, ¿correcto? Entonces es importante informarnos bien cuáles son las necesidades que nosotros vamos a tener que suplir. El timestamping o el sello de tiempo será necesario para todas las comunicaciones electrónicas de las cuales se necesite determinar una hora específica de su creación, emisión o recepción. Eso es muy importante. Y pues hasta aquí, digamos, estaría el empleo como tal de los de las firmas electrónicas y de las firmas digitales en Colombia. ¿Qué quisiera manifestarles? Todos los sectores comerciales, sociales, del Estado, de todas partes de Colombia, hoy especialmente tienen la facultad de emplear sus firmas electrónicas, de emplear las firmas digitales con el propósito de generar comunicaciones remotas, comunicaciones seguras. Busquemos que la transformación digital en estos momentos tan duros para el país se transforme en un eje de continuación de la economía. No permitamos que nuestra economía vaya aún más en declive por no usar las herramientas con las que ya actualmente contamos. ¿Listo? Por último, quiero darles un abrebocas, por supuesto, si ustedes, a solicitud de ustedes, de lo siguiente. Vamos a mirar en un nuevo espacio cómo vamos a emplear las firmas digitales en la factura electrónica. Y les puedo comentar lo siguiente. Las facturas electrónicas con plena validez legal en Colombia ya están siendo ejecutadas a través de los jueces de la República. En nuestro caso, ya contamos con una posibilidad de demostrar que una factura electrónica es ejecutable en su formato original, no en una representación gráfica, sino en un lenguaje de programación que es ininteligible para el ser humano, pero que representa su originalidad. La idea es que en un próximo espacio vamos a ver cómo ustedes se pueden ver una factura electrónica en original, este es el original de la factura electrónica, versus la factura que normalmente estamos acostumbrados a ver en lenguaje natural. Entonces, la idea es enseñarles o mostrarles desde esta perspectiva cómo se puede hacer ese cambio disruptivo para que empecemos a apropiarnos también de la factura electrónica con todos sus requerimientos legales. Esto es muy importante. No permitamos que los negocios empiecen a tener malas prácticas en el manejo de las facturas electrónicas que después terminen en pérdidas de miles y millones de pesos por no emplear correctamente los usos de la factura electrónica. Vamos a ver cómo se construye adecuadamente una factura electrónica, un paso a paso, como yo se los estoy mostrando acá rápidamente. Por último, quisiera decirles los diferentes usos de la factura electrónica. El primer uso que se está consolidando en este momento es el de la factura de venta, pero somos conscientes que no solamente se utiliza para eso, sino que también se utiliza para negocios de factoring, para negocios de confirming y para exigir nuestras obligaciones más allá de todo eso. ¿Qué pasa si yo expido una factura y no me quieren pagar? ¿Qué debo hacer? ¿Estoy legitimado para poder iniciar el cobro de esa factura electrónica o debo cumplir algún requisito legal adicional? Y por último yo tengo necesidades de liquidez. ¿Puedo transferir, puedo endosar esa factura electrónica? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Qué lineamientos debo tener presente? La idea es poderles explicar todo esto a partir del empleo de las firmas digitales en la factura electrónica. Y también a partir del empleo de las firmas electrónicas en los títulos valores. ¿Cómo inmaterializamos esas garantías para todos los demás documentos? ¿Sí? ¿Cómo empleo las firmas electrónicas remotas, por ejemplo, para las autorizaciones médicas, para las autorizaciones en la responsabilidad médica, para el sector cooperativo? ¿Cómo puedo emplear para el conocimiento de clientes las firmas electrónicas y las firmas digitales? ¿Cómo puedo hacer exigibles esas obligaciones que se encuentran dentro de esos documentos electrónicos? Es bien sabido que tenemos un gran problema con los archivos digitales, perdón, con los archivos físicos. ¿Por qué? Se nos pierden los documentos, es costoso.
La trazabilidad de los documentos no es la mejor. ¿Qué pasa si yo tengo entonces miles de autorizaciones de responsabilidad médica dentro de un archivador que está al pie de la recepcionista? ¿Qué pasa cuando voy a buscar una de esas? ¿Sí? ¿Dónde está el original? El original, si lo hago en físico, siempre estará en físico. Distinto es a que si yo logro generar la integración de ese tipo de documentos a mis sistemas informáticos con plena validez jurídica, voy a ahorrarme muchos problemas y voy a lograr expandir mi negocio a sitios donde no los he pensado. ¿Por qué? Yo puedo llegar con una firma electrónica a todo el territorio nacional siempre que se cuente con algún mecanismo de comunicación digital como un Internet banda ancha, que puede estar en la mayoría de los territorios nacionales. Cuando yo voy y genero mis clientes a partir de un puerta a puerta, buscándolos de manera física o esperando a que mis clientes lleguen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para consolidar esas relaciones negociales? Pues hagámoslo a través de documentos electrónicos con valor probatorio, empleando firmas electrónicas y firmas digitales. Para ello, les voy a enviar, una vez finalice este webinar y a quien lo solicite, un paper que se construyó desde Olimpia y que actualmente se encuentra en diferentes redes como Colcop y FinTech, Colombia FinTech, en donde se van a expresar cada uno de estos contenidos, que en parte los tratamos acá con algo más de profundidad. Aquí van a encontrar cómo pueden ustedes emplear las firmas electrónicas y las firmas digitales. Aquí se hace el énfasis en este documento de los títulos valores. Sin embargo, ese énfasis ustedes lo pueden aplicar a todos los demás documentos. Deben tener en cuenta que este paper se elaboró con el propósito de firmar electrónicamente el documento más exigente en materia de firmas para la legislación colombiana, que son los títulos valores. Es decir, si esto ya pasó la prueba, de ahí en adelante todos los documentos pueden ser firmados electrónica y digitalmente con el suficiente valor probatorio y con el reconocimiento judicial y público que le merecen a estos tipos de documentos. Recuerden que actualmente el Estado colombiano se encuentra en el proceso ya de implementación de identificación de las primeras 60 entidades públicas. Les ha creado su primera identificación digital a partir de firmas digitales. Deben tener presente esto, ya que lo más probable, teniendo en cuenta la contingencia que actualmente estamos teniendo con el COVID-19, lo más probable es que a mitad de año o en el segundo semestre del 2020, las comunicaciones electrónicas se fortalezcan entre los ciudadanos y el sector público, o entre el sector público y otras entidades del sector público en donde nosotros nos vamos a ver involucrados. Lo más probable es que ya para el siguiente mes las primeras 60 entidades estén listas para funcionar con su identidad digital. Mi pregunta es, ¿nosotros estamos listos para entender la identidad digital del sector público? ¿Estamos listos como ciudadanos para poder apropiarnos de las tecnologías de la información, de las firmas digitales como mecanismo de identificación digital? Por favor, debemos apropiarnos de esto. Muchísimas gracias y creo que queda el espacio abierto con Juan Pablo para las preguntas, si las hay. Claro que sí, gracias Cristian Mendieta por esta valiosa información que el día de hoy nos ha compartido. Y por supuesto, nuestros participantes deben tener preguntas frente a la información que el día de hoy han recibido. Pero para nosotros antes es importante saber su apreciación frente a este espacio que ha sido enfocado al aprendizaje en esta aula virtual. Así que antes de dar paso a las preguntas que usted directamente le puede hacer al conferencista, lo invitamos a responder estas preguntas sobre la metodología que tenemos el día de hoy. Así que desde su dispositivo móvil o desde su equipo, en la parte superior va a encontrar la aplicación que tiene una flecha de color naranja. Allí, al desplegarla, encuentra la opción para el chat. Por medio de ese chat, cuéntenos, en primera instancia, ¿qué temas le gustaría profundizar sobre la firma digital para una próxima oportunidad? Participe en este momento y compártanos sus apreciaciones por medio de este chat. ¿Qué otros temas le interesaría profundizar sobre firma digital? Recuerden cómo participa. En la parte superior derecha en su equipo o en su dispositivo móvil hay una flecha de color naranja. En la parte inferior hay un espacio que dice chat. Dele clic y acá puede participar. Para la segunda pregunta,
es importante que usted nos dé su apreciación para mejorar y para que estos espacios virtuales de aprendizaje se den más a menudo. La segunda pregunta. Quisiera que se realice otra sesión de este webinar para finalizar y complementar el conocimiento que hoy hemos recibido. Los invitamos a que no se desconecten porque sigue una parte supremamente importante y es aclarar dudas frente al conocimiento que hemos recibido en este día. Recuerden, por medio del chat, primer pregunta, ¿qué otros temas le interesan profundizar sobre la firma digital? Y segunda, si quisiera que realizáramos otra sesión webinar para afianzar este conocimiento. Muy bien, ya hemos recibido apreciaciones en el chat interno. Muchas gracias por su participación. Ahora sí, nuestros participantes preguntan sobre el conocimiento recibido. Por esta razón, abrimos el espacio para que ustedes desde su dispositivo le pregunte directamente a nuestro conferencista, a Cristian Mendieta, por supuesto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De una manera organizada, usted en su dispositivo móvil o en su equipo, de la misma manera en la cual participó en el chat, va a encontrar la flecha de color naranja. Acá, al desplegarla, aparecen dos logos. Uno es de una mano, que es garantizando que usted tiene el micrófono activado de su equipo, dispositivo. Puede oprimir este botón y hace la pregunta directamente en audio. Yo le habilito el micrófono desde acá. Y la segunda opción es por medio del siguiente, de la siguiente imagen, que es un signo de interrogación. Cuando usted le da clic acá, va a escribir su pregunta y yo con mucho gusto la leeré. Vamos entonces a realizar las primeras preguntas. Vamos a verificar. Recuerde, son dos imágenes, una es la mano levantada, la otra el signo de interrogación. La mano es para que yo le abra el micrófono y usted hable con el conferencista, o el signo de interrogación para que la escriba y yo la lea. Bueno, comenzamos entonces con la ronda de preguntas para nuestro experto. En este momento nos están escribiendo bastantes personas. Muy buena la participación de este día. Nos pregunta Tomás Steven Abril. O sea, en el pagaré se debe incluir que el documento se firma electrónicamente. ¿Está habilitado el micrófono para mí? Sí, claro que sí. Gracias. Tomás, sí, efectivamente sí se debe pactar. Un ejemplo del pacto fue el que yo les mostré. Es necesario pactarlo. Si no se pacta, la firma electrónica no gozará de la presunción de autenticidad. Muchas gracias por la respuesta. Ahora nos pregunta Juan David Duarte Valenzuela. ¿Y si se firma un documento por más de dos personas con firma digital, se evidencia como una modificación? No, no se evidencia como una modificación, por cuanto la segunda firma digital recubrirá el total del documento. Deben tener presente que se hace la primera validación y con posterioridad, es decir, cuando se va a colocar la segunda firma digital o incluso implica para un estampado de tiempo si se requiere, lo que va a hacer es primero generar la validación y a partir de la nueva firma crear una nueva validación de integridad. Pero son dos momentos de integridad. No quiere decir que en el segundo se vaya a romper, sino que son dos momentos de integridad para el mismo documento. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora hay alguien levanta la mano, Ángela Hernández, a quien voy a habilitar en el micrófono en este momento. Ángela, muy buenos días. Ángela, buenos Bien. días. ¿Puedes hablar un poco más fuerte? Ángela, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan ahí mejor? Mucho mejor.
Pregúntanos, Ángela, ¿qué dudas tienes? Bueno, mi pregunta es si en este momento la DIAN está obligando directamente a cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana o grande, a que tenga obligatoriedad en la firma digital. Gracias, Ángela. No sé si te refieres específicamente al tema de generar el pago de impuestos o al tema de la factura electrónica. Te podría confirmar que en el primer caso, efectivamente la DIAN ha generado certificados digitales para firma electrónica, no para firma digital, por cuanto no es una entidad de certificación digital acreditada. Sin embargo, con la firma electrónica cuenta con los plenos valores siempre y cuando se cumpla con estos elementos. En cuanto a la firma digital de la factura electrónica, la firma digital sí es obligatoria en toda la factura electrónica, pero tendrás que entrar a validar de conformidad con las recientes resoluciones de la DIAN el calendario para la puesta en marcha obligatoria de la factura electrónica, que de todas formas para todo el país será obligatorio al cierre de este año. Gracias por la participación a Ángela y recuerde, para que usted participe con audio, como lo acaba de hacer Ángela, oprima el símbolo de la manita y con mucho gusto le habilito el micrófono. Por el momento vamos con otra pregunta que nos hacen vía chat escrita y es de Manuela Hernández Arenas. Nos pregunta, ¿cómo podríamos ponernos en contacto para saber costos de Olimpia? Ah, bueno, esta sí ya, pues no sé si tú tengas la información, Cristian. Pues aquí para todos no tengo la información a la mano, pero estoy seguro que al final del webinar, para las personas que estén conectadas, nuestros account managers se van a comunicar con las personas a través de los datos dejados en el login y se van a comunicar con ustedes para los servicios que nosotros ofrecemos, pues que de antemano digamos que podríamos decir Olimpia tiene la mayor suite digital del país desde factura electrónica, pagarés, documentos, firma, custodia, ciberseguridad, identidad digital. Tenemos pues digamos toda la suite, pero pues ya será un espacio comercial que me gustaría dejarle a los account manager una vez finalice este webinar para las personas que estén interesadas. Muchas gracias. Nos pregunta en el chat Andrés Gutiérrez, ¿la DIAN obliga a las empresas que tengan firma digital? Bueno, eso va muy relacionado con la anterior pregunta. En materia tributaria se están utilizando certificados digitales, pero como no son entidades de certificación digital, esto termina transmutando en una firma electrónica para la parte tributaria, es decir, para el pago de impuestos. Toda factura, por otra parte, toda factura electrónica necesariamente debe estar integrada con una firma digital. Sin ahondar mucho en la materia, sí quisiera contarles que hay algunos defectos legales que deben superarse a través de los contratos con los proveedores tecnológicos, que espero poder contarles en un próximo webinar. ¿Esto con qué? Con el propósito de que las facturas electrónicas surtan los plenos efectos jurídicos. Considero que los efectos técnicos están excelentemente planteados por la DIAN de cara a la factura de venta, pero hay que agregarle algunas connotaciones de carácter jurídico para que esa factura se pueda ejecutar o para que esa factura se pueda endosar. Situaciones que me gustaría, pues, si ustedes lo desean, comentarles en un próximo webinar. Pero respondiendo a la pregunta, toda factura electrónica debe estar con una firma digital y la obligatoriedad de la factura electrónica se deberá entrar a determinar con cada grupo de organizaciones de conformidad con el calendario que ha dispuesto la DIAN para ello. Y de otra parte, se utilizan certificados digitales en la modalidad de firma electrónica para la parte contable y para la parte tributaria de cara a la DIAN. Es importante entonces que por favor tengan en cuenta cuáles son esas características de la firma electrónica y solicitar o exigir a las autoridades correspondientes que lo que se está haciendo actualmente se eleve al valor jurídico exigido. Las manos se siguen levantando y en esta oportunidad abrimos el micrófono para Diana Delgado. Muy buenos días, Diana. Diana. ¿Estás, Diana Delgado? Muy buenos días. Te escuchamos. Por favor, formula tu pregunta. De acuerdo entonces a lo que hablamos todo este tiempo, ¿es válido usar el certificado digital del proveedor tecnológico?
Gracias, Diana, por la pregunta. Es válido siempre y cuando se pacte que esta firma será utilizada como mandato, porque no es la firma del emisor, sino del proveedor tecnológico. Por lo tanto, deberé pactar que debe realizarse una firma por medio de mandato. Muchas gracias por la información. Nos pregunta Mariana Londoño Ochoa, ¿cómo se ejecutan los títulos valores en estas firmas? Gracias por la pregunta. La idea es generar un nuevo espacio, un nuevo webinar con esta materia, pero te adelanto lo siguiente. Debe existir un sistema de anotación en cuenta que puede estar en cabeza de ustedes, de una entidad de certificación digital o de un depósito centralizado de valores, dependiendo de lo que ustedes requieran. En estos eventos, lo aconsejable es que se haga a través de una entidad de certificación digital, ya que probatoriamente, de cara a las firmas electrónicas y a lo que se nos ha manifestado por las altas cortes en materia de valoración probatoria, es mucho más fácil entregar un certificado de una firma expedida por una entidad de certificación digital que la misma entidad tenga que demostrar la seguridad del sistema para la ejecución de un pagaré. ¿Cómo se ejecuta el pagaré? Desde la experiencia de Olimpia, nosotros aportamos el pagaré original en un CD, junto con algunos requerimientos legales y unas apreciaciones en la demanda. En nuestro caso, cuando se le indica de manera adecuada al juez que es una firma digital y electrónica, que es un pagaré inmaterial, que su original está en un CD y que cuenta con todo el aval legal, nos va bien con los jueces. En ese evento te puedo comentar que las ejecuciones que hemos adelantado hasta el momento han sido todas satisfactorias. En todos los casos, los jueces nos han reconocido nuestros derechos económicos y hemos logrado ejecutar a los deudores. Incluso hemos logrado también contratos transaccionales con valor probatorio ante los jueces para terminar de manera anticipada los procesos judiciales. Muchas gracias por la información. Nos pregunta Jesús Estrada, me gustaría saber si cada empresa puede custodiar los títulos valores emitidos si se garantizan los principios de seguridad de la información, como integralidad, disponibilidad y confidencialidad, para que sean válidos ante un juzgado en caso de ser ejecutados. ¿Se puede? Es una pregunta muy interesante. Voy a retomar lo que había expresado. Sí, efectivamente se puede hacer. ¿Cuál es el reto probatorio? El reto probatorio consiste en que no es solamente que la persona diga yo tengo el sistema y el sistema es seguro, sino que a la luz del procedimiento debe certificar ese sistema ante alguna seguridad para que determine que ese sistema sí es seguro. Su empresa lo puede hacer, efectivamente, pero si lo va a hacer debe tener en cuenta que como valor probatorio debe certificar sus sistemas de registro, custodia de anotación en cuenta, teniendo en cuenta ahí sí los estándares internacionales que sobre la materia se han dado. Ya ustedes pueden consultar los RFC, ¿sí?, que son documentos guías de cumplimiento de este tipo de sistemas de anotación en cuenta. Retomo el consejo. Si su empresa no tiene como core de negocio generar la custodia de estos documentos, entréguele a esa custodia a una empresa que ya tenga la suite digital que le permita simplemente generar el consumo de un servicio. De lo contrario, se puede ver abocado en algunos inconvenientes de carácter probatorio, ya que no solamente es generar la certificación del sistema, sino realmente contar con la experiencia en la custodia de los títulos valores digitales o inmateriales. Entonces, retomo la respuesta, sí, lo puede hacer, no hay restricción legal. El consejo es, valide si probatoriamente usted está dispuesto y listo para asumir esa carga probatoria. Muchas gracias. Tomás Abril nos pregunta, si se realiza la firma electrónica de un pagaré en blanco y la persona incumple con el pago, ¿cómo puedo hacerlo efectivo? Muy sencillo. Este pagaré usted lo puede, obviamente, debe contar con su carta de instrucciones, lo diligencia y posterior al diligenciamiento le agrega una estampa de tiempo para determinar cuándo fue diligenciado ese pagaré sin que pierda la integridad. Muchas gracias. Oscar Felipe Ríos nos pregunta, ¿los pagarés en lo posible deben llevar estampa de tiempo?
Yo diría que de manera obligatoria deberían llevarlo, de manera mandatoria. ¿Por qué? En principio, debemos tener en cuenta que aquí la discusión surge de la contraparte. Yo presento mi título ejecutivo y si el juez lo considera viable y que cumple con los requisitos para hacer un título valor, me librará un mandamiento ejecutivo de pago. Pero si la contraparte me discute que no se tiene la certeza de cuándo fue firmado o diligenciado el pagaré, en razón a que la única forma de acreditar la hora legal colombiana en los mensajes de datos es a través de un sello de tiempo, pues se me va a caer ese mandamiento ejecutivo de pago. Entonces, lo puede hacer, pero en mi consideración mandatoriamente siempre lo debería tener con el propósito de determinar realmente la fecha de cuando fue diligenciado y evitar darle esa oportunidad a la contraparte de que se sustraiga del cumplimiento de su obligación legal. Recibimos la pregunta de Clara Vidal. Quisiera saber cómo una empresa puede ejercer su derecho a cobrar su cartera con factura electrónica. ¿Cuál es el proceso a seguir? Perfecto, Clara, muchas gracias. Y realmente gracias a todas las personas que también me han preguntado sobre el tema de factura electrónica. Clara, no te podría contestar esa pregunta en un solo momento porque necesitaría un espacio contigo o con los demás asistentes para explicarles cómo debe construirse la factura electrónica para ser ejecutada. Lo que sí te puedo comentar es que hoy en día ya se hace. Se puede hacer mal o se puede hacer bien, lo mismo que pasa con el pagaré. Tú lo haces mal, tú lo puedes llevar adelante hasta que la contraparte te alegue o el mismo juez de oficio te diga no se va a cumplir. O lo puedes hacer bien para tener éxito en esa ejecución. Olimpia ya ha tenido éxito en la ejecución de la factura electrónica. Entonces yo te puedo contar desde nuestra experiencia y cómo hicimos para adoptar las normas para ejecutar satisfactoriamente la factura electrónica. Pero no alcanzaría en este breve espacio de responder preguntas, no alcanzaría a decírtelo completamente para que te lleves la idea completa. Sí lo hacemos, pero necesitamos un espacio más amplio para poder explicarte. Bueno, de esta manera entonces damos finalizado el espacio para las preguntas. Ya en este caso no estamos viendo más preguntas de paso de parte de los participantes, pero les agradecemos infinitamente por su participación. También al especialista en documentos digitales, Cristian Mendieta, por el tiempo que nos ha dedicado en este día por medio de Olimpia Webinars. Muchas gracias, Cristian. Gracias a todos los participantes. Espero que nos podamos ver en un nuevo webinar y aclarar a profundidad todas las inquietudes que se generan. Claro que sí, estamos seguros de la efectiva implementación en innovación, transformación digital, economía digital, ciberseguridad y tecnología disruptivas que solamente por Olimpia Webinars puedes obtener. Así que nos veremos en una próxima y futura oportunidad. Muy buen día.